me sacará, me sostendrá, me cubrirá. Me cubrirá con sus alas, con sus manos llenas de amor. Tú me sostendrás. Él es el que da fuerzas, esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Si en este momento te has sentido que tus fuerzas han menguado, que las tempestades han subido y tus fuerzas han menguado, ven a Él y descansa en sus brazos. Sus palabras, sus promesas nunca cambian. Sí, mi Dios. Quiero hablar acerca de un tema especial. Quiero hablar acerca de la vida de una persona que ha marcado un hito, un antes y un después en lo que a la Biblia o en lo que a las enseñanzas bíblicas se refiere. Usted lo tiene ahí enfrente, el título. Hoy vamos a hablar la misión de Johanán. ¿Y quién es Johanán? Simplemente lo puse así para que sonara caucioso, pero sería la misión de Juan, o en este caso la misión de Juan el Bautista. La misión de Juan el Bautista, donde el Señor nos dice en su palabra, nos prevé ahí algo poderoso. Hoy prepare su mente, prepare su corazón, prepare su espíritu, prepare su alma para poder escuchar. Padre, yo te doy gracias por esta mañana, te doy gracias por este día, te doy gracias, Señor, porque hoy pones palabra en nuestra boca. Padre, pido, Señor, que tu palabra sea revelada en los corazones, en el entendimiento de cada uno de los que vamos a estar escuchando y viendo, Señor, este mensaje. Habla en nuestros corazones, habla en nuestras vidas, Señor. Padre, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos, Señor, agentes de cambio, Señor. Gente que recibe palabra, hijos que reciben palabra, pero que la ponen en práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el libro de Isaías habla exactamente en el capítulo 40, versículo 3, para que usted lo vaya anotando. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3, habla: una voz proclama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderecen en la tierra desolada una calzada para nuestro Dios. Isaías, cientos de años atrás, está profetizando el mensaje o la misión de lo que Juan, comúnmente conocido como Juan el Bautista, y le decían Juan el Bautista porque bautizaba, estaba haciendo. Juan el Bautista, en el hebreo es Johanán, que en la traducción significa favorecido de Dios. Eso significa el nombre de Johanán en ese entonces. Quiero comentarles que Juan el Bautista, en el libro de Mateo ocupa en el capítulo 3, versículo 1, dice: en aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De él se refirió, dice Mateo, el profeta Isaías, cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Pero vamos a hablar un poco de la historia de Juan, un poco de su vida, pero vamos a hablar de la misión de Juan el Bautista, la misión de Johanán. Johanán nace en una familia donde su padre era un sacerdote. Usted puede leer esta historia en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo del 5 al 25. Se relata exactamente de los 4 evangelios. Lucas es el que mejor lo relata, o el que detalladamente lo relata. Todos los acontecimientos, lo vamos a estar leyendo, claro que sí. Entonces Juan
Lucas, relata, y se los voy a leer. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Solo nos da una referencia del linaje de donde viene Johanán. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Se cree que esta mujer era estéril porque ya había cesado su menstruación. Se cree esa hipótesis. Entonces, sigamos leyendo. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora vas a quedar mudo y no hablarás hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Qué poderosa. Es una historia tremenda. Les quiero comentar que este personaje, aparte de Jesucristo, Juan el Bautista es probablemente la figura teológicamente más significativa de los evangelios, porque él marca un hito. Al igual que Jesús, su nacimiento se registra meticulosamente. Mire cómo nos relata Lucas, cómo el detalle de que el Padre estaba ofreciendo en su momento, porque antes los sacerdotes tenían un tiempo específico para entrar y ofrecer ofrendas al Señor. Se le presenta el ángel y el ángel le comenta y le dice con lápiz y papel, tinta, pluma, puntos y comas de cómo era el nacimiento y para qué venía, la misión de lo que él venía. Si usted y yo pudimos leer, hay tres aspectos importantes en la misión de Juan el Bautista. Dice que va a ser lleno del Espíritu Santo e irá delante de él, el Espíritu Santo, con el poder y el espíritu de Elías, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Primera misión. Muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios. Primera misión. Escúchalo bien. E irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Es por eso que muchas veces profetizamos que el espíritu de Elías está en estos tiempos, el que hace volver los corazones de los padres a los hijos, y nosotros agregamos: y de los hijos a los padres. Esta es la segunda misión que podemos sacar en este momento. Y la tercera misión, o una de las tres que estamos hablando: y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Miren qué tremendo. Tenía tres, aquí podemos ver tres misiones. La mayor de ellas, o la que más se conoce, es que él iba a preparar el camino. ¿El camino a quién? El camino a Jesús, porque 6 meses después nació Jesús. Ustedes conocen la historia. La historia dice que primero le revela a Elizabeth
y le dice, a Zacarías que iba a tener un hijo. Después se le revela a María el mismo ángel cuando le dice, salve favorecida, bendita eres entre todas las mujeres, le declara la bienaventuranza. Y María se va donde su prima Elizabeth, y cuando María habla, el corazón, el vientre de Elizabeth se llena de alegría. Saltó, se mueve. Juan el Bautista se mueve. Imagínense qué poderoso, qué misterio hay, que los niños teniendo vida adentro no se miraban, pero reconoció la grandeza aún en el vientre de su madre. Wow, aquí hay un misterio tremendo. Es increíble. Y le dice, este niño que vas a tener, María, va a ser grande porque mi hijo, o lo que llevo dentro, saltó de alegría. Y sigamos hablando. Entonces, aunque él vivió sus años de formación en el desierto, la palabra dice en Lucas 1:80 que este señor, este personaje, Juan el Bautista, se creció en el desierto, creció en las montañas desérticas del pueblo de Israel. Su ministerio público puso fin a casi 400 años de silencio profético. Hemos escuchado que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como comúnmente se le llama, hay 400 años aproximadamente donde la voz profética cesó, donde el pueblo de Israel no tenía un profeta, no tenía un personaje, alguien quien los direccionara. Porque un profeta, que en hebreo es navi, un navi era un visionario de la palabra del Señor. Porque la profecía es útil para redarguir, para edificar y para corregir. ¿Así es? ¿Estoy en lo cierto? ¿Sí? Ok. Entonces no había alguien que se había levantado. Sin embargo, 400 años después se aparece el ángel a Zacarías y le dice, vas a tener un hijo y le vas a poner Juan, porque él va a ser favorecido de Dios. Pero él viene con una misión, así como cada uno de nosotros venimos a esta tierra con una misión. Lo que pasa es que de repente no la vemos porque estamos sumergidos en tantos problemas, en tantas preocupaciones, en tanto estrés de la vida, que se nos olvida para qué fuimos llamados a este mundo. Y usted y yo fuimos llamados a este mundo para hacer luz en las tinieblas. Fuimos llamados a este mundo no para ponernos debajo de la mesa, sino para estar encima de la mesa, para alumbrar a las naciones. Pero las naciones, antes de ser alumbradas, para alumbrar a tu familia, para alumbrar a tus hijos, a tu esposa, a tus vecinos, el Señor te ha puesto para hacer luz en las naciones. Pero primero para hacer luz en tu casa, para hacer luz en tu trabajo, para hacer luz en tu comunidad. Porque no puedes ser candil de la calle y oscuridad de tu casa. Entonces Juan el Bautista fue llamado para hacer luz a las naciones, para llevar al pueblo de Israel al arrepentimiento. Entonces Juan fue una figura de transición, formando el vínculo. Juan es el vínculo entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Abarca las eras con un pie firmemente plantado en el Antiguo Testamento y el otro puesto en el Nuevo Testamento. El tema central o la misión central, como les decía hace rato, del mensaje es: arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Esto usted lo encuentra en Mateo capítulo 3, versículo 2. Su práctica, bautizaba a quienes respondían el mensaje que él proclamaba y se arrepentían sinceramente de sus pecados. Escúchelo bien. Hay algo que nos asemeja a Juan el Bautista. Hay algo que la misión de él se convierte en nuestra misión. Y es que a pesar de que Juan y Jesús eran primos, parientes cercanos, había en ellos un grado de respeto. Porque cuando Jesús viene, escúchelo bien, cuando Jesús viene al Jordán, donde él estaba bautizando, se acerca y le dice: ¿cómo yo voy a bautizar? Más bien yo no soy digno de atarte las sandalias de tus pies. Juan reconoce quién era Jesús. Juan reconoce la grandeza de Jesús. Juan reconoce la magnificencia, la jerarquía
del amado, del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y esa es otra de la misión de Juan el Bautista, no ser primero, sino que su misión era ser segundo después de Jesús. ¿Cómo así? En muchas ocasiones nosotros, los que ocupamos algún cargo público, algún cargo eclesiástico, algún liderazgo de cierto tipo, pensamos, creemos y nos hacemos la idea de que nosotros somos los primeros, pero nosotros nunca somos los primeros. El primero es Él. Él es el primero. Si usted en algún momento mira que alguien está ocupando ese cargo primeramente, eso no viene de Dios. Porque en la Biblia usted y yo conocemos que Satanás quiso ser como el rey, quiso ser como Dios, quiso ser semejante a Él, y por eso fue destituido, y según enseña la palabra. Quiso parecerse a Él, pero no pudo, ni podrá. Entonces, hay personas, hay líderes religiosos hablando de cualquier secta, denominación, que vienen y dicen mis ovejas, y no son tus ovejas, son las ovejas de su prado. En el libro de Salmos capítulo 23, usted y yo lo conocemos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y ahí dice las ovejas de mi prado. Los que dirigimos, los que tenemos alguna comunidad, los que tenemos cualquier denominación, etcétera, simplemente somos trabajadores, obreros del pastor de pastores. Porque es que nos hemos confundido a nuestro favor. Hemos creído y hemos pensado que como nosotros somos los pastores dejamos de ser ovejas. No, seguimos siendo ovejas. Claro que seguimos siendo ovejas. Y es por eso que muchos líderes, ya sea cual sea la religión o la secta, dicen, no, es que las ovejas son las que paren ovejas, así que vayan a traer miembros. y uno dice, no, es que yo soy el pastor. No, vos también sos oveja. Y también tenés la misma responsabilidad que los que están sentados. Entonces no podemos decir que nosotros somos los primeros, porque el primero es Jesús. Y Juan entendió bien cuando Jesús se le acercó al Jordán y le dijo, yo quiero ser bautizado, bautízame. No soy digno. No soy digno, pero Jesús le dijo, tiene que ser así para que se cumplan las escrituras. Porque Juan anunciaba y decía, después de mí o detrás de mí viene uno, el cual no los va a bautizar en agua, sino que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Juan reconoció cuál era su responsabilidad y era allanar el camino, preparar el camino para la venida de Yeshua, para la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la misión en esta tierra que usted y yo tenemos es preparar el camino de Jesús para cuando te escuche tu familia, para cuando te escuchen tus vecinos, cuando te escuchen en la radio, cuando te escuchen en los buses, cuando vayas caminando, cuando te montes en un taxi. Preparas el camino para que los demás escuchen quién es tu Señor. Y es que la gente dice, es que no sé cuál es mi visión. Tu visión y tu misión tiene que ser la visión y la misión de Jesús. Porque Pablo lo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque si usted escucha, recuerden que Pablo tenía una misión aquí en la tierra cuando era Saulo. ¿Y cuál era la misión de Saulo? Apresar a los primeros creyentes y matarlos. Esa era la misión de él. Una vez que iba camino a Damasco, que se le presenta a Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces le dice, ¿pero quién? Cuando persigues a uno, me persigues a mí, le dijo Jesús. Y entonces automáticamente Pablo cambia su misión por la misión del maestro. Y en vez de perseguir a los primeros creyentes y matarlos, después iba hacia los gentiles a anunciar el evangelio del arrepentimiento. Y esa es una de las misiones que usted y yo tenemos en esta tierra. Predicar su palabra, predicar sus maravillas, predicar sus señales. Entonces, de esta manera, este gran personaje no era un simple complaciente con la multitud. Él no complacía a la multitud. Juan nunca complació a la multitud.
Por eso un día Jesús le preguntan, le hicieron un cuestionamiento a Jesús y le dice, creo que fue cuando le preguntaron, ¿con qué poder haces esto? Y Jesús le dice, a ver, quiero que ustedes me contesten algo. Si ustedes me lo contestan, yo le contesto. Lo que pasa es que Jesús no era tonto, era inteligente. Y entonces él contestaba una pregunta con otra pregunta. Y le dijo, ok, ¿el evangelio de Juan era de los hombres o era del cielo? Y entonces lo puso en jaque mate, como dice la frase. Porque dijeron entre sí, si decimos que es de los hombres, el pueblo nos va a linchar porque lo creen un profeta. Y si decimos que es del cielo, nos va a decir por qué no le creímos. Entonces, ¿qué le dijeron? No sé. Qué fácil. No sé. Porque no era complaciente con ellos. Porque el evangelio lo trazaba tal cual. Y es por eso que él confrontó voluntariamente la hipocresía de la religiosidad en esa época. En Mateo 3:7, en Lucas 3:7, él nunca dudó en exponer la inmoralidad de Herodes y prefirió morir como mártir antes que ceder a sus convicciones. Prefirió morir como mártir antes que ceder a sus convicciones. Allá para los años 90, 2000, creo que mi mamá estaba en una iglesia cuando andaba en Estados Unidos, donde un evangelista, y este evangelista tremendo, poderoso, vino y confrontó también al alcalde de ese entonces. Y casi la misma historia que este señor, que este mismo Juan, ¿se acuerdan? De Daniel Garnicki. Y se fue donde el hombre y en una conferencia le dijo, usted está en pecado porque usted anda así, 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 así. Y el hombre fue echado preso. ¿Por qué? Porque o somos del mundo o somos de Dios. O somos de las tinieblas o somos de la luz. O somos buenos o somos malos. Tenemos en nuestra esencia las dos partes. Somos buenos y somos malos. Pero la pregunta es, ¿cuál vas a alimentar? ¿A cuál le vas a dar la misión? Porque las dos tienen una misión. La misión de tu parte buena y la misión de tu parte mala. ¿A cuál vas a alimentar? Juan alimentó a su parte buena. Jesús alimentó su parte buena. Los profetas alimentaron su parte buena a pesar de que tenían la mala. Porque la mala es igual a la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Y cuando alimentas tu misión mala, ¿qué vas a tener? Muerte. Muerte en tus relaciones, muerte en tu familia, muerte en tu casa y la muerte eterna. Porque aquel que alimenta sus pasiones, lo que va a provocar es un caos. Usted y yo podemos ver rápidamente al hijo pródigo que alimentó sus pasiones. Escogió el camino fácil, escogió las fiestas, escogió el licor, las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo quedó? Comiendo literalmente comida para cerdo. Imagínate, comida para cerdo. ¿Por qué? Porque la paga de su pecado, la paga de su libertinaje fue eso. Ahora bien, yo siempre digo y siempre pongo este ejemplo. Cuando alguien viene, un asesino, mata a alguien, se convierte en asesino esa persona, ¿sí o no? Sí. Ok, pero si viene y se arrepiente de corazón, ¿qué va a pasar? Dios lo perdona, así es. Pero la consecuencia de su pecado es que lo van a echar preso, ¿o no? Las consecuencias no vas a poderlas quitar a menos que el Señor intervenga. Otro ejemplo, si usted viene, las que son mujercitas, se tiene relaciones sexuales con su esposo, con su novio antes de casarse, ¿qué va a pasar? Va a salir embarazada posiblemente. ¿Dios la perdona? Sí. Pero viene una pancita. Son 9 meses. ¿O no? Y después para toda la vida. Así es. O sea, las consecuencias de lo que hagas aquí en la tierra tienen eco en el cielo. Asimismo, Juan el Bautista, la misión de él era que el corazón de los padres se tenía que volver a los hijos. La misión que hoy usted y yo tenemos en este año 2025 es que el mismo espíritu de Elías que estaba en Juan el Bautista, el Señor lo ha puesto en tu vida y en mi vida para que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el corazón de los hijos se vuelva a los padres.
¿Y eso cuándo va a suceder? Cuando venís y tomás la palabra y hablas con rectitud. Hablas con sinceridad, hablas con autoridad, porque la autoridad no te la da pegar gritos, la autoridad no te la da el saber profundamente, la autoridad te la da tu obediencia al Señor. Es una conjugación de varias cosas. La autoridad no se da impositivamente, la autoridad proviene del Padre hacia tu vida. Y es esa misma autoridad que tenía Juan el Bautista para cada uno de los que le escuchaban. Y cuando él decía arrepiéntanse, y muchos, dice su palabra, llegaban al Jordán para ser bautizados por Juan el Bautista, porque ¿sabes qué? Preparaba el camino a aquel que venía de venir. Y aquel que venía de venir se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese mismo Jesucristo es el que está esperando, aguardando que usted prepare el camino de su familia, que usted prepare el camino de sus hijos, que usted prepare el camino donde usted vaya para que Él pueda entrar. Es que usted y yo somos lámpara, somos luces encendidas, somos luces que se ponen arriba de una mesa. Usted y yo somos luz del mundo. Usted, la misión de usted y la misión mía que nos ha puesto el Señor, que seamos luz. Luz. ¿Y qué hace la luz? Alumbra. ¿Qué hace la luz? Repele la oscuridad. ¿Qué hace la luz? La luz, cuando usted va a oscuras en un lugar que no conoce, tropieza. En la madrugada, cuando yo me levanto y está todo oscuro, me levanto prácticamente con los ojos cerrados porque ya sé dónde dejo todo. Y voy directo al baño, ya voy tocando las paredes y llego y me siento. Pero cuando dejo algo fuera de su lugar, me tropiezo. Pero cuando hay luz, no puedes tropezarte. Ay, es que me caí. Ay, es que me resbalé. ¿Por qué no andas en luz? Es porque la palabra no es tu lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir? Que la palabra del Señor te va a iluminar. La palabra del Señor te va a orientar. La palabra del Señor, no vas a ver los hoyos y te vas a hacer a un lado. Por eso la palabra del Señor dice que el sabio ve el mal y se aparta. ¿Por qué? Porque cuando el sabio lee la palabra es luz para su camino. Y esto no solamente es en lo espiritual, eso es en todas las áreas de tu vida, ¿o no? De esta manera, Jesús reconoce que el papel principal que Juan desempeñó en el plan de salvación de Dios fue el más grande entre las mujeres, porque tuvo el privilegio de señalar al Cordero de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, no ha habido otro hombre más grande, otro profeta más grande que Juan? ¿Se acuerdan en la palabra? Juan 1:29 creo que lo dice. Pero ¿saben por qué? Porque él tuvo el privilegio de ver al Cordero y de prepararle el camino al Cordero. Es por eso la grandeza de Juan, la grandeza de él como persona, como profeta en aquellos tiempos donde había oscuridad, donde hubieron 400 años de silencio. Imagínate 400 años de silencio. Llegó la luz del Evangelio a través de Juan. Llegó la luz del Evangelio para el pueblo de Israel. Y no solamente eso, sino que lo que Juan hizo, lo que Juan desempeñó, repercutió tanto. No solamente se quedó ahí, sino que esto vino hasta el día de hoy, donde usted y yo y muchos están reunidos hoy. Porque pudo preparar el camino de Jesús, pudo preparar las sendas. Un dato muy importante de Juan: cuando estaba apresado por Herodes, aún en su humanidad, usted puede ver la parte humana, sensible, la parte que falla. Estando Juan preso, llegaron sus discípulos que también andaban con Jesús, y le dijo Juan, pregúntenle que si él es el que debía de venir o esperaremos otro. Aquel Juan que en un momento en el río Jordán le dijo, yo no soy digno ni siquiera de desatarte o atarte las sandalias. Cuando estaba preso, cuando estaba en ese momento difícil y oscuro de su vida, dudó también.
Porque pensó, a lo mejor pensó, y este es el rey que venía, o este es el que debía de venir. Porque le dijo a sus discípulos, vayan, pregúntenle, que si él es en realidad el que tiene que venir o vendrá otro. A lo mejor, posiblemente, dicen los estudiosos, que Juan, al igual que el pueblo de Israel, querían ver, como predicamos hace unos días atrás, querían ver a un líder político religioso. Así como David, así como Saúl, así como los reyes, que lo iba a librar de la esclavitud y del oprobio del imperio romano. Por eso tal vez dudó Juan y le mandó a decir a Jesús, Jesús, dígale al maestro que si él es el que ha de venir o esperaremos otro. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Conoce la historia, se la voy a repetir. Vayan a decirle a Juan que los ojos de los ciegos se están abriendo, que los cojos están saltando, que los que mudos están hablando, que el reino se ha acercado a este lugar. Jesús le refirió la profecía que aparece en Isaías. Y es por eso que usted y yo, y lo cantamos y decimos el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Y los ojos, y cantamos, ¿verdad? Cantamos usted, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Esa misma profecía fue la que Jesús le mandó a decir a Juan. Y le dijo, yo soy. Con eso le estaba diciendo, yo soy el que ha de venir. No hay otro, yo soy. Qué tremenda, ¿no? Qué tremenda palabra, qué tremenda misión. Prepararle el camino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínense la grandeza y la humildad de este joven, de este profeta, de Juan el Bautista, que cuando sus discípulos se fueron a seguir a Jesús, la Biblia no registra que Juan le dijo, si se van de aquí, pierden la entrada al reino de los cielos. Lo excomulgan. No, Juan no excomulgó a nadie, porque él sabía cuál era su lugar. Él sabía que él era segundo y que Jesús era el primero. Él sabía que él era el precursor para que llegara el Rey y el Mesías. Es por eso que cuando sus discípulos, me imagino que le han de haber dicho, mira, vamos a seguirlo. Y él le dijo, vayan, porque él es al que ha de seguir. Y aún en su más oscura momento, cuando él duda posiblemente del llamado de Jesús y le manda a preguntar si él era el que iba a seguir o no, o él era el que debía de venir o no, entonces él mismo así es confrontado, y la respuesta lo confronta aún más, porque Jesús le responde bíblicamente. Jesús le responde proféticamente cuando le dice, vayan a decirle a Juan que los enfermos son sanados, que los cautivos son liberados, que el año del Señor ha venido a ese lugar, que los cojos empiezan a andar, que los ciegos empiezan a ver y que los mudos empiezan a hablar. Entonces, ese mismo mandato está en tu vida y está en mi vida. Pero ¿por qué ahora no hay tantos milagros? Se pregunta la gente. ¿Por qué ahora es tan difícil ver un milagro de tal magnitud? Es porque esta es una prédica que tuvimos hace años, o hace años, no, hace unos meses, que se llamó En la frecuencia del Eterno. Es porque no andamos en la misma frecuencia. Porque si usted anda en la misma frecuencia que su amado, entonces los milagros empiezan a suceder. Los cojos van a empezar a andar, el ciego va a empezar a ver. La vida de Juan el Bautista, profetizada desde un inicio a través del ángel Gabriel, empieza a dar frutos en tu vida y en mi vida. Quiero contarles, para los que están aquí, algunos ya conocen la historia, pero para los que también están en las redes sociales, cuando mi mamá se da cuenta que estaba embarazada de mi persona, ella tenía con esas iban a ser 5 operaciones de cesárea. Y médicamente una mujer puede tener hasta 3 operaciones únicamente. Y ya mi mamá ya iba por la 5ª. Y entonces ella no conocía del Señor. No conocía del amado, no conocía de su palabra.
Posiblemente alguna vez lo escuchó, como todos alguna vez escuchamos. Y estando ella de unos 5 o 6 meses, me cuenta después que se sentía inhabilitada, imposibilitada, porque decía, si lo tengo me voy a morir. Porque los médicos y la ciencia dice una cosa, pero Dios decía otra. Asimismo, como yo no me comparo con la vida de Juan el Bautista jamás ni nunca, ese hombre es preeminente, pero casi parecida es la historia del nacimiento, porque él no iba a nacer. Médicamente él ya no podía nacer porque su madre era estéril. Y en este caso mi mamá no era estéril, pero ya iba por 5 operaciones y se iba a morir médicamente. Y estando ella llorando en la cama, dice que el Señor se le aparece. Es que Dios se le aparece a quien Él quiere. Usted y yo no podemos juzgar. No, es que a ese no se le va a aparecer porque es un pecador. Pues ¿cómo no? Pues es a los pecadores que Él se les aparece. Entonces se le aparece y le dice, no tengas temor. Lo primero que Dios quiere quitar de tu vida es el temor. Porque el temor te paraliza. Porque el temor te detiene. El temor no te hace avanzar. Porque, y le dice el Señor a través de su ángel, me imagino que fue el que estuvo ahí al lado de mi mamá, le dice, no tengas temor, porque lo que van a hacer me va a servir a mí. Y va a ser alegría en tu vejez. Recuerdo esas palabras, recuerda ahí esas palabras. Alegría en tu vejez. Y aún en los momentos tal vez de mi vida que yo anduve desviado, alguna vez ella se rió y dijo, ay, qué gran alegría en mi vejez. Más bien me da dolor de cabeza. Pero cuando la semilla es plantada, va a germinar y va a dar frutos. Así que no te canses, como dice su palabra, de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar. A su tiempo. No dejes de hablarle a tus hermanos, no dejes de hablarle a tus hijos, no dejes de hablarle a tu generación, porque a su tiempo vas a cosechar. No dejes de hacerlo, porque imagínate, a su tiempo, aquí estoy yo, el cual iba a hacer un aborto posiblemente, pero el Señor tuvo misericordia de mí. El Señor tuvo misericordia de mis padres. El Señor tuvo misericordia de la generación que nos escucha. Imagínate, una vez con eso ya quiero ir terminando, alguien me escribe a través de las redes sociales y me dice, pastor, yo quiero que ore por mí. Y un día vamos a tener ese testimonio aquí. Yo quiero que ore por mí porque en este momento estoy en una sala de operación. Mi hija está recién nacida y está a punto de morir. Porque nació débil, nació con menos de 2 libras. Y a cada rato me mandaba, ore por mí, porque mi hija la desahuciaron. Ore por mí. Y yo ni me acordaba quién era esa persona. Y yo venía y empezaba a orar por esa persona, empezaba a darle palabra, empezaba a darle oración, empezaba a darle lo que la palabra nos mandaba. Y yo en ese momento, a la hora que me decía, yo oraba por ella. Pasó el tiempo, no sé, 1 año, 2 años, y un día entrando en un establecimiento de comidas rápidas, me llaman, pastor, venga. Y yo, ¿quiénes son? Y se acerca, ¿se acuerda de mí? Pues la verdad no, le digo. ¿Se acuerda que yo le pedí oración así y así y así? Ajá, le digo, sí, ahora sí ya me acuerdo. Pues mire, me enseñó una foto, esta es mi hija, que el Señor la rescató de la muerte. Gracias a sus oraciones y a las oraciones de otras personas que el Señor puso en el corazón, mi hija está aquí. Es por eso que usted y yo no nos tenemos que cansar de orar por los nuestros, de orar por tus hijos, de orar por tu generación. Esa es la misión que usted y yo tenemos. Esa es la misión de Johanán. La misión de Johanán, la misión de Juan, era preparar el camino del Señor. Y cada vez que usted ora por sus hermanos, usted está preparando el camino de Dios en su vida. Es más, la cosa no quedó ahí. El papá de la niña, escúchalo bien, el papá de la niña, es que los vamos a traer para que usted y yo escuchemos ese testimonio. No era creyente,
no conocía nada de las cosas de Dios, pero el Señor permitió que a través de esa enfermedad él pudiera llegar a los pies del Maestro, porque él pudo ver milagros sobrenaturales. Milagros sobrenaturales. Y dice que una voz escuchó cuando los médicos le dijeron: ya no hay nada que hacer, a tu hija la vamos a tener que desconectar. Y dice que él escuchó una voz donde le decía: no le hagas caso a los médicos porque tu hija va a ser viva. Uf, pero fue algo poderoso. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que cada vez que vayas a un lugar, que cada vez que estés a un lugar, que cada vez que estés con tu familia, hablarles de la palabra del Señor, porque no sabes si ese día va a ser el último día tuyo o de ellos. Hay que llevar la palabra de Dios. Hay que tener ese sentimiento por las almas, esa pasión por las almas que un día tuvimos. Tiene que volver y mayor. Predicarle a los presos, a los que están en las cárceles, en los hospitales. Predicarle a aquel que necesita de Jesús. Porque estamos muy cómodos en las cuatro paredes, estamos muy cómodos predicando a través de las redes sociales, pero hay gente también que te necesita y necesita escucharte. Hay gente que necesita de un abrazo, hay gente que necesita de una palabra de aliento. Hay alguien que con solo el hecho de que lo abraces y le digas: hey, contá conmigo, contá con Dios, contá con mis oraciones, esa persona te lo agradece para toda la vida. La misión de Johanán en esta tierra era preparar el camino al Señor. La misión de Johanán en esta tierra era hacer que el espíritu de Elías que estaba él, que era volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Esa es la misión que usted y yo tenemos en esta tierra. Esa es la misión que usted y yo tenemos. No importa si estás joven, no importa si estás de edad madura o anciana, sino que la misión de Dios se cumple hasta el último día de tu vida. Se tiene que cumplir hasta el último día de tu vida. No importa si estás acá en Nicaragua, no importa si estás en España, en Estados Unidos, en Costa Rica, donde quiera que estés, pero donde quiera que estés, Dios te va a levantar. Donde quiera que estés, Dios te va a respaldar. Donde quiera que estés, Dios te va a bendecir. Donde quiera que estés, dice el Señor, donde hay un pueblo que se humille, yo voy a estar ahí. Quiero que usted y yo cerremos nuestros ojos. Juan aceptó plenamente su rol de subordinado a Jesucristo. Él negó ser el Cristo y enfatizó repetidamente que simplemente era un testigo de la luz. Juan afirmó que Jesús era superior a él y que Jesús tenía un ministerio y un bautismo más poderoso. Él no quería bautizar a Jesús, sino ser bautizado por él. Y Juan permitió que sus discípulos abandonaran su propio liderazgo y que siguieran a Jesús. Abandonemos todo liderazgo nuestro y sigamos el liderazgo de Jesús. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias, Padre, porque usted es quien nos dirige, usted es quien nos protege. Señor, pedimos, Padre, que esa misión, que ese llamado que tu hijo Juan el Bautista tuvo sea en nuestras vidas también, Señor. Padre, que el espíritu de Elías que reposó sobre Juan, Señor, pueda reposar en nosotros, porque ese mismo espíritu es el Espíritu Santo, el que reposa en nosotros, el que nos redime, el que nos alienta, el que nos sustenta. Padre, alienta los corazones de tus hijos en esta mañana. Alienta sus vidas, Señor. Alienta sus casas, Señor, su mente, su ser, su espíritu, Padre. Y que ellos puedan tener luz. Que ellos puedan ser luz, Señor, aún en medio de la oscuridad. Que ellos puedan ser luz para sus familias, en sus hogares y donde quiera que estén, Señor. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos has bendecido. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, hoy se ha cumplido en nuestros corazones.